Capítulo 1. Libro Divino del Cielo. En el salón principal de la secta Xuanyuan, el venerable demonio Ben René ha estado en reclusión durante 7 días, con la puerta de su habitación bien cerrada y la comida y la bebida enviadas diariamente por sus subordinados intactas. ¿Quién sabía qué profunda técnica de cultivo había comprendido? El maestro del altar Yuan, que administraba el salón principal, se encontró en una posición difícil. El venerable señor entró repentinamente en reclusión sin ninguna orden a sus subordinados, y nadie sabía cuándo saldría. Si realmente hubiera entendido una nueva técnica o ascendido en el reino, no debería prepararse una celebración. El venerable demonio no era de naturaleza extravagante y no le gustaban las formalidades. Pero si realmente subió de nivel, entonces el maestro del altar Yuan debería al menos reunir a todos en la sala de reuniones del salón principal para felicitarlo por su aumento de fuerza y discutir el futuro de la secta Xuanyuan en la conquista del mundo de la cultivación. El maestro del altar Yuan, después de reflexionar sobre su dilema, finalmente decidió pedir ayuda al protector izquierdo de la secta Xuanyuan, Jin Hanjian. Jin Hanjian era el confidente más cercano del venerable y tuvo contacto con él justo antes de entrar en reclusión. Debería ser el que mejor entiende los pensamientos de Ben René. Jin Hanjian, que llevaba 7 días custodiando la puerta de la habitación de cultivo, iba vestido completamente de negro y tenía una expresión gélida en el rostro. Era un hombre de pocas palabras. Después de escuchar las preocupaciones del maestro del altar Yuan, su rostro indiferente mostró una expresión ligeramente perpleja, y parecía estar perdido. El maestro del altar Yuan, bastante bajito, miró hacia arriba para encontrarse con los ojos de Jin Hanjian, esperando su consejo. Jin Hanjian movió la boca y forzó algunas palabras. No por ahora. Dijo el maestro del altar Yuan sin comprender. Este subordinado escuchó que el venerable recibió un libro raro hace 7 días e inmediatamente entró en reclusión. El venerable no ha tenido un gran avance en su cultivo durante años. Si existe una técnica que pueda llamar su atención y llevarlo a estudiarla de inmediato a puerta cerrada, ¿no es posible que pueda conducir a ese gran avance? Como dije, no es necesario, dijo Jin Hanjian con frialdad, y la espada en su mano brilló con una luz intensa. El maestro del altar Yuan no se atrevió a hacer más preguntas y se retiró rápidamente. Después de que se fue, Jin Hanjian se volvió para mirar la puerta bien cerrada detrás de él, y su expresión helada se convirtió en una de confusión. El venerable de hecho recibió un libro hace 7 días. Todos asumieron que era un tomo secreto, pero solo Jin Hanjian, que estaba cerca en ese momento, vislumbró el título del libro, Romance abusivo, eres el que no cambia en mi corazón. El título era lo suficientemente sensiblero como para hacer que le dolieran los dientes. Nada en ese libro se parecía a un libro de técnicas secretas. Incluso las novelas románticas escritas por eruditos mortales tenían títulos más elegantes que ese. Jin Hanjian había pensado que Ben René quemaría inmediatamente esa basura hasta convertirlo en cenizas, pero ¿quién? Hubiera pensado que lo abriría, echaría un vistazo a la primera página, dejaría escapar un profundo suspiro e inmediatamente se recluiría con él. Para el venerable demonio, ¿merecía la pena leer cuidadosamente una novela terrenal durante 7 días? Cuanto más tiempo pasaba Jin Hanjian frente a las puertas, más preocupado se sentía. Este era el mundo de la cultivación, no podía compararse con el Jianbu y Bulin, uno del mundo de los mortales. Bulin y Jianbu eran comunidades de mortales que se dedicaban a fortalecer sus cuerpos para destacar como ligeramente más fuertes que los hombres comunes. Por mucho que entrenaran su poder interior, solo adquirieron fuerza, y como máximo podrían matar a una bestia de un puñetazo. Sin embargo, el mundo de la cultivación estaba un nivel por encima del mundo marcial de Bulin. Los cultivadores dejaban atrás los asuntos mundanos, utilizando diversos métodos para ascender al reino de los inmortales. Su poder innato también superaba con creces el poder adquirido por los artistas marciales de Bulin. La gente de Bulin podía anhelar el amor y la lujuria y las historias de héroes y mujeres hermosas, pero los cultivadores intentaban abandonar el mundo secular, cortar los lazos familiares y románticos, e iluminarse con su propia versión del Gran Dao.
Además, la secta Xuanduan era una secta demoníaca. Aquellos allí que se cultivaban usando relaciones entre hombres y mujeres solo lo hicieron con lujuria, no con amor. Usar el arte de arrancar y reponer para robar la esencia de otras personas estaba lejos de ser una historia de amor sentimental. Y el camino que cultivó Ben Rene fue el camino de la matanza. Nunca había tenido relaciones sexuales. ¿Cómo pudo leer romance abusivo? ¿Eres el que no cambia en mi corazón durante 7 días y 7 noches? Jin Hyang no entendió. No entendía nada, pero era uno de los protectores del Venerable, el subordinado más leal de Ben Rene. Había jurado que moriría antes de permitir que alguien le hiciera a Ben Rene siquiera un rasguño. Cualquiera que quisiera matar a Ben Rene tenía que pasar primero por Jin Hyang. Por eso, aunque supiera que el Venerable estaba leyendo una historia de amor y no meditando en reclusión, Jin Hyang seguía sosteniendo su espada y se mantenía ante las puertas de la habitación de cultivo, quieto y en silencio, sin moverse ni un paso. Al otro lado de la puerta, Ben Rene dejó el libro y apoyó una mano en la cubierta. Por un momento pareció como si fuera a desintegrar el libro de un solo golpe, pero su mano solo tembló levemente, y finalmente la retiró, dejándolo intacto. Tenía el ceño fruncido, un puño apoyado en la frente, y parecía estar contemplando un asunto extremadamente difícil. Hace 7 días, Ben Rene había estado discutiendo con Jin Hyang sobre cómo deberían enseñarles una lección a los cultivadores justos que siempre amenazaban a la secta Xuanduan, cuando un grueso volumen apareció de repente en su mano. Ben Rene era una de las figuras más poderosas del mundo de la cultivación. A menos que un inmortal hubiera descendido de los reinos superiores, nadie en este mundo podría colocar un libro en su mano sin que él se diera cuenta y sin dejar ninguna señal de su presencia. Receloso de esta situación, Ben Rene no destruyó el libro y, logrando mirar más allá del título, abrió la tapa y encontró algunas líneas en la primera página. Debido a una sobreabundancia de agujeros en la trama, esta historia ha sido rechazada por sus lectores. Por lo tanto, el personaje más popular entre los lectores ha sido seleccionado para verificar personalmente la consistencia de la historia y realizar los cambios adecuados. Después de leer estas palabras, Ben Rene inmediatamente se recluyó y pasó 7 días completos leyendo esta novela de más de 1 millón de palabras de principio a fin, palabra por palabra, varias veces. Con sus fuertes poderes de cognición, la había memorizado en la primera lectura y no necesitaba volver a leerla, pero aún así lo hizo en varias ocasiones, considerando el significado de cada oración. Después de pasar todo este tiempo, si había algo que todavía no entendía, nunca lo haría. Comprendió todas las palabras y oraciones. Incluso podía visualizar lo que se describía cuando se unían, pero al final, simplemente no lo entendía. El libro narraba la historia de amor y resentimiento de un hombre y una mujer a lo largo de 2 vidas. La protagonista femenina, en su vida anterior, era una diosa primordial del cielo. A diferencia de un mortal que hubiera adquirido la divinidad, ella nació como una diosa al mismo tiempo que el cielo y la tierra. Era la encargada de las calamidades, de propagar la peste, el desastre y la muerte por el mundo mortal. Parecía una diosa malvada, pero en realidad mantenía el equilibrio del cosmos. La vida y la muerte deben coexistir siempre. En el ciclo del universo, todas las cosas tienen un principio y un final. Ella fue absolutamente justa e imparcial, sin apuntar nunca a ninguna raza de personas y realizando su trabajo durante incontables siglos sin alegría ni tristeza. Tras un número indeterminado de eones, la mayoría de los dioses primordiales habían caído y el reino divino estaba poblado por muchos dioses ascendidos. Estos dioses eran aquellos miembros de la humanidad, sobresalientes entre todos los seres vivos, que habían despertado a los caminos celestiales, reunido la esencia del cielo y la tierra dentro de sus cuerpos y que pasaron miles de pruebas para obtener un poder del nivel de los dioses primordiales y ascender al reino divino. El protagonista masculino era uno de ellos. El protagonista masculino era alguien que veía todas las vidas de la tierra como su responsabilidad. En el reino divino, aprendió que la protagonista femenina era uno de los raros dioses primordiales, la encargada de desencadenar desastres. Muchos desastres naturales de los que había oído hablar como humano fueron causados por ella.
Por lo tanto, comenzó a apelar constantemente a la protagonista femenina, con la esperanza de que cambiara su forma de ser. La diosa primordial carecía de emociones tal como el cosmos. Para ella, las palabras del protagonista masculino no eran diferentes a las nubes a la deriva, los pájaros volando o el zumbido de una mosca cerca de sus oídos. Si se volvía demasiado ruidoso, a menudo usaba un hechizo silenciador para sellar sus labios y arrojarlo desde las 33 capas del cielo. Pero el protagonista masculino era terco. Volvía a subir cada vez, encontraba la forma de deshacerse del hechizo silenciador y volvía a rogarle encarecidamente que tuviera empatía por las vidas mortales. Así pasaron millones de años, y llegó el juicio predeterminado de la diosa. El cosmos debe sufrir las 3 calamidades del viento, el agua y el fuego, siendo destruido y recreado innumerables veces, y esto se aplica también a los dioses. La protagonista femenina aceptó su propio destino y enfrentó activamente la tribulación. Cuando estaba preparada para someterse a ella, apareció el protagonista masculino. La tribulación de un dios primordial era tan aterradora que la protagonista femenina sabía que ciertamente moriría esta vez. Solo si podía mantener su alma, pasar por la reencarnación y comprender nuevamente los principios del cielo, tendría una posibilidad de sobrevivir. Por lo tanto, antes de sufrir su tribulación, dejó atrás su esencia divina, sellada en algún lugar del mundo humano, para que en el futuro pudiera reclamarla, recuperar su poder y regresar al reino divino. Mientras estaba pasando por su tribulación, a punto de renunciar a su cuerpo y entrar en la reencarnación, el protagonista masculino llegó y bloqueó un rayo por ella, asumiendo parte de la tribulación en su lugar. Los dos entraron juntos en el ciclo de la reencarnación. Sin saberlo, el protagonista masculino había creado una relación kármica con ella. Después de reencarnarse, la ingenua e inocente protagonista femenina ingresó en una secta de cultivo, y cuando vio al discípulo principal de la secta por primera vez, sintió como si su corazón fuera alcanzado por un rayo. Un rayo fue como Ben-René juzgó la descripción del libro. Una sensación de hormigueo se extendió por su cuerpo a primera vista, y no pudo apartar la mirada ni dar un solo paso. Ben-René nunca había experimentado el amor y asumió que estos síntomas solo podían ser causados por rayos. Los dos se enamoraron a primera vista. A la protagonista femenina, llamada Bailey King Miao en esta vida, le robó el corazón Ewen-Sao, el discípulo principal que, como antes, se preocupaba de todo corazón por las vidas de los mortales. Este fue el comienzo de una historia masoquista en la que la protagonista femenina fue maltratada en cuerpo y corazón, pero nunca abandonó a su amor, y finalmente renunció a su esencia divina por Ewen-Sao, solo queriendo vivir feliz para siempre con su amado. La trama específica descrita sería: acusaciones falsas, malentendidos, Bailey King Miao encarcelada, abusada, envenenada, perseguida, Ewen-Sao casándose con otra persona. Varios personajes masculinos secundarios importantes dedicados de todo corazón a Bailey King Miao, protegiéndola y cuidándola, pero Bailey King Miao solo amando a Ewen-Sao, ignorando la buena voluntad de todos los demás, insistiendo en encontrar a Ewen-Sao y casarse con él, y luego, después de ser herida por sus enemigos o compañeras discípulas, otro personaje masculino la salvaría, y después de recuperarse, ella saldría corriendo para ser abusada de nuevo. Este tipo de argumento duró más de 800.000 palabras, y Ben-René casi tuvo una desviación de I5 al leerlo. Si Bailey King Miao apareciera frente a él en este momento, le abriría el cráneo para ver cómo funcionaba su cerebro. La última página no tenía más historia, sino un montón de mensajes extraños, etiquetados como una sección de comentarios. Las críticas fueron en su mayoría en la línea de: esta MC6 está loca, renunció a ser una diosa para quedarse con un cabrón ya casado. Basura, subdesarrollada, me hizo esperar más de 1 millón de palabras para que la MC reclamara su divinidad y castigara a la escoria, pero ella fue una PEE hasta el final. Ewen-Sao ama a la MC, pero el mundo es más importante que ella, los ancianos de la secta son más importantes que ella, la gente común es más importante que ella, todo lo demás es más importante que ella. Ewen-Sao puede dejarla a un lado cuando quiera. Este amor es demasiado humilde, no puedo manejarlo.
Ewen Sao arruinó la vida de la MC 2 veces. Ella era una diosa primordial, veía las cosas de una manera diferente a un dios ascendido. Causar desastres era su deber, y también lo hacía para equilibrar el universo. Siguió presionándola para que favoreciera a la humanidad y arruinó su tribulación celestial, haciendo que en su próxima vida no pudiera evitar estar atada a él. Este tipo es demasiado aterrador. Torturó a la protagonista femenina por el bien de la justicia. Enamorarse a primera vista puede ser tratado como el karma de su vida pasada, pero ¿cómo es que este karma no es nada para Ewen Sao, y es Bailey King Miao quien quiere morir por él? Ewen Sao puede casarse con la maestra del pabellón del espíritu violeta. Entonces, ¿por qué Bailey King Miao no puede casarse con Songli Qian o Ben René? El heredero de la familia de cultivo número 1 no es lo suficientemente guapo, el venerable demonio no es lo suficientemente genial. ¿Por qué tienes que ahorcarte en Ewen Sao? Ben René fue lo único que me hizo continuar durante más de 1.000.000 de palabras. Quería verlo destrozar al protagonista masculino, pero al final la protagonista femenina consiguió que lo mataran. Ben René, Songli Qian, Jin Hanjian, cualquiera de ellos es mejor que Ewen Sao, la MC está ciega. Eso puede ser cierto, pero olvidémonos de Jin Hanjian. Da demasiado miedo. Tacha a Jin Hanjian, solo de ver ese nombre me dan pesadillas. Táchalo X2, solo hablemos de Ben René. Estos nombres familiares que seguían apareciendo en los comentarios, Ben René, Jin Hanjian, Songli Qian, fueron la razón por la que el venerable demonio soportó leer el libro. Ben René sabía que el que estaba escrito en el libro era él mismo. Tal como decían las primeras líneas del libro, Ben René era solo él. Segundo interés amoroso altivo pero encaprichado en romance abusivo, eres el que no cambia en mi corazón. El mundo en el que vivía no era más que una historia en un libro. Un cultivador normal que aprendiera tal verdad sobre el mundo probablemente recibiría un duro golpe psicológico, ya sea viviendo apáticamente el resto de sus días o teniendo una desviación y volviéndose loco. Incluso Ben René estuvo aturdido por un tiempo, pero era una persona que buscaba la iluminación en medio de la muerte y la matanza, y tenía una voluntad inquebrantable. Rápidamente se dio cuenta de que el mundo de la cultivación era solo uno de los innumerables mundos del cosmos. A los ojos de otras personas, su mundo era solo un libro, pero la novela romance abusivo, Eres el que no cambia en mi corazón solo registró el amor, el odio, la amistad y la animosidad de unas pocas docenas de personas. Las cosas que no estaban incluidas en él eran suficientes para formar un mundo entero. El libro era solo un registro de la vida de ciertas personas en ciertos momentos, no un mundo en sí mismo. Ben René sabía que ciertamente existía, sus pensamientos y acciones no estaban sujetos al control de nadie más, y el mundo era real, así que eso era suficiente para él. Lo que Ben René realmente no podía entender era que el libro decía que, en el futuro, se enamoraría de Bailey King Miao, lucharía contra el cielo y la tierra y daría su vida por ella. El frío y desapasionado Ben René no podía comprender esto. Con solo leer el libro, quería sacarle el alma a Bailey King Miao para regenerarla y hacerla olvidar sus sentimientos por Ewen Sao antes de volver a meterla en su cuerpo físico, así que ¿cómo podría él, por protegerla, arriesgar su vida para ayudar a Ewen Sao porque ella se lo pidió? Ben René sabía que si no llegaba al fondo de estas cosas, la obsesión podría dar lugar a un demonio interno que obstruiría su cultivo. Tenía que resolver estos asuntos, no necesariamente para cumplir con la tarea que se le asignó al comienzo del libro, sino solo para tranquilizar su mente. Después de contemplar durante 3 días, tomó su decisión, descubriría por qué Bailey King Miao era tan desvergonzada, por qué estaba tan irremediablemente enamorada. Él mismo no podía entenderlo, y tal vez Bailey King Miao también estaba confundida. Después de todo, había sido golpeada por un rayo, así que tal vez su cerebro no estaba funcionando bien. Pero los otros personajes del libro, en particular las rivales románticas de Bailey King Miao, probablemente sabían lo que hacían. Al fin y al cabo, ellas también amaban a Ewen Sao y estaban dispuestas a luchar entre ellas hasta la muerte por él. Si una persona no era suficiente, tendría que encontrar más. Si preguntaba a suficientes personas, seguro que obtendría una respuesta.
cuando descubriera el problema, la dificultad de cambiar la trama disminuiría. Después de hacer sus planes, Ben René abrió las puertas. Cuando Jin Han-hyang, que montaba guardia afuera, lo vio, se arrodilló y colocó su espada en el suelo, esperando en silencio la orden del venerable. Ben René miró a su protector izquierdo en quien confiaba por encima de cualquier otra persona y recordó que también estaba en la novela. Protector Jin, tus pensamientos sobre el amor, en realidad, no importa. Después de decir solo unas pocas palabras, Ben René recordó las acciones de Jin Han-hyang en la historia que causaron que todos los lectores se sintieran muy asustados, así que decidió no preguntar. Jin Han-hyang probablemente tampoco entendía el amor.